¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el negocio de los remates judiciales aquí en Colombia? Cuando te pones a investigar a profundidad este tema, te das cuenta que hay muchas personas en Colombia que no han podido cumplir con sus deudas, con su crédito hipotecario y por ende el banco les remata en viviendas dándola al mejor postor por un 30 o un 40% menos del valor real de la casa. No es fácil explicar un negocio en donde una familia o una persona han perdido su casa, o sea, el dueño de tener una vivienda propia fue arrebatado por una que tiene el dinero suficiente para pagar las cuotas del banco, para pagar esta hipoteca. Y también se puede dar el caso de inmuebles que fueron comprados por personas que se dedicaron al hacer negocios ilícitos, pero negocios son negocios. Y lo que puede ser una desgracia para una, puede ser otra desgracia para otra persona. Y las empresas han puesto la mirada en estos inmuebles de remate, ya que los pueden remodelar y revenderlos ganando así una muy buena suma de dinero. Mi nombre es Emanuel Vargas y hoy les quiero mostrar cómo es que se invierte en un remate judicial y también te voy a mostrar el paso a paso para poder ser parte de una subasta. Así que suscríbete. Ojo a eso, en Colombia los inmuebles que entran en remate judicial son llevados a cabo por juzgados civiles. Ellos son los responsables de ponerle el valor de que se va a rematar el inmueble y también son los responsables de llevar a cabo toda la subasta. Solo un juzgado les puede hacer una vez se establezca todas las condiciones en que se va a llevar a cabo esa subasta. Tiene que informarle a través de un medio masivo para que cualquier persona que tenga acceso a la información sobre el remate de ese inmueble. Y aquí viene la primera pregunta: ¿en dónde es que uno encuentra ese listado o esas publicaciones en todos los inmuebles que van a rematar? Investigando descubrí que hay varias páginas que se dedican a recolectar esta información y para publicarla encontré páginas como Colsubastas. Hay muchas más, pero vamos a ver esa para entender de qué se trata y cómo funciona esto. Aquí tenemos un listado con los remates actuales que hay en Cundinamarca, en Valle y en Antioquia y muestran la ubicación de la propiedad, la puja mínima y la fecha en que se va a realizar la subasta. Mira en octubre nomás la cantidad de remates que se realizaron y noviembre no es que hay hasta diciembre y no solo se encuentran remates de casas sino también de garajes, lotes, carros y apartamentos. Si entramos a mirar uno, por ejemplo este que veo aquí, vas a encontrar la información relevante sobre el inmueble y aquí ya es importante que tengas claro, muy claro este concepto que te voy a explicar. Avalúo es el valor que el juez le da al inmueble que van a rematar, la postura admisible. Admisible es la oferta mínima que usted puede hacer, que debe ser más o menos del 70% del avalúo que dijo sobre él. Usted debe consignar al banco el 40% del valor del avalúo del inmueble para que usted pueda participar dentro de la parte y así hacer su oferta. Espérenme tantico, yo ahorita le amplío más esa información sobre la consignación del 40% que ustedes no pueden entender muy bien y el valor comercial del precio en el que usted podría llegar a vender ese inmueble dentro del mercado. Así que conocer este precio de referencia le va a servir a usted para saber cuánto debería jugar por ese inmueble, porque pues ahí estaría tu ganancia. Estos son los 7 pasos que usted tiene que seguir si quiere comprar un inmueble en remate. Dentro de todo el listado de inmuebles que van a rematar, usted escoja uno, pero tenga muy en cuenta que esté dentro de su presupuesto, porque aquí el pago usted lo tiene que hacer de contado. Aquí no funciona nada de créditos hipotecarios, que un leasing, que espérenme a unos días, el pago que se le hace, nada de eso. Un abogado para que le ayude a revisar el expediente en el juzgado, en este caso, no le permiten a usted conocer la casa por dentro, ver el estado en que está, así que usted debe acercarse, ver cómo está por fuera, qué tal está el barrio, cómo está la zona, quiénes son las personas que viven ahí y sobre todo trate de hacer como un sondeo para ver cómo están los precios, los inmuebles por ese sector. Usted hágase, mejor dicho, su mejor papel como investigador privado, porque si lo hace bien, entonces usted realmente va a saber en qué precio pujar por ese inmueble. El siguiente paso es la postura hábil, lo que te estaba explicando al principio. Mira, si quieres asegurar tu cupo, tu espacio dentro de la subasta, entonces lo que tienes que hacer es consignar el 40% del valor del avalúo que lo haya dado el juez, el inmueble, en el banco agrario. Al hacer esto te va a permitir tener tu cupo, tu espacio dentro de la subasta para que puedas hacer una oferta por el inmueble. Si no pagas este dinero por adelantado, sencillamente no puedes participar de esta subasta. Si tu puja no llega a ser suficiente para comprar inmueble, entonces
el banco está en la obligación de devolverte ese dinero. Lo malo, pero malísima noticia, es que a más o menos en un 10 o 20 días hábiles es que te van a devolver el dinero que tú consignaste. Tristemente así son los bancos. Una vez tú hayas consignado ese 40% del valor del inmueble, entonces te van a dar como un título, un certificado de que usted va a ser parte de esa subasta. Después se tiene que acercar al juzgado para ver que le diga exactamente fecha, hora en que se va a llevar a cabo la subasta. Entonces cuando usted vaya a la subasta, tiene que llevar una fotocopia de la cédula, puede llevar con el soporte de la consignación del 40% del avalúo del inmueble, y tras de eso tiene que llevar un sobre blanco sellado y dentro de este tener el valor de la puja que usted va a hacer por el inmueble. La subasta durará 1 hora y al finalizar toda la reunión pues abrirán los sobres con las ofertas de los participantes. En el dado caso de que tu puja sea la que haya ganado, entonces tienes 3 días para que usted vaya cerca al juzgado y pague el 5% del valor del avalúo que hizo el juzgado sobre el inmueble, para que pague, para que ellos digan que son impuestos y qué es la comisión que se lleva al juzgado. O que dice que ellos no se iban a llevar nada. Tienes de 3 a 5 días hábiles para pagar el total de la puja que hiciste por el inmueble, para que el juez remita el registro del nuevo dueño a la notaría y así te entreguen el inmueble. A grosso modo así es que se compra un inmueble en remate aquí en Colombia, pero para quienes ya me conocen saben que yo siempre les muestro el otro lado, la otra cara de la moneda cuando se compra un inmueble en remate. El nuevo dueño es quien asume todos los pasivos de este inmueble, así que, o sea, todas las deudas, estos factores reciben administración. Todas las deudas que tenga ese inmueble pues las tiene que pagar el nuevo dueño. Como ustedes no pueden ver el inmueble por dentro, antes de comprarlo puede que ustedes se lleven no gratas sorpresas de ver que muchas de las cosas dentro del inmueble pues están destruidas, así que esto significa que usted tiene que desembolsillar más money en abogados, y la verdad es que no tengo idea de qué es lo que hacen con estos casos. Muchas de estas casas que se venden a través de remates judiciales, las personas aún viven ahí dentro, así que no es que sea tan fácil de ese desaloje de esas personas, pues simplemente que acepten por ahora una casa, un nuevo dueño. Como se los dije al principio, realmente no es nada fácil. No es nada fácil llegar a un lugar y sacar una familia así, porque sí, sabiendo que no tengan dónde vivir o de pronto no tengan dónde pasar la noche. Tengan en cuenta y sepa cómo manejar esto, pues también se les puede poner el caso de cómo estos inmuebles llevan mucho tiempo desocupados, pues hayan inversores, así que revisen bien qué se hacen en estos casos para hacer como el debido proceso con estas personas. Y por último, no menos importante, me puse a investigar en internet viendo comentarios de experiencias de personas que hubiesen ya comprado en inmuebles de remates judiciales para ver qué tal es, y pues me encontré con unas historias realmente no muy gratas y muy difíciles. Esas personas comentaban que al haber comprado un inmueble en remate había sido mucho peor la experiencia de su vida, ya que el inmueble que habían comprado en el barrio de la familia que vivía anteriormente ahí era muy conocida, y como que todo el mundo había entendido que tristemente, por no haber cumplido las cuotas del banco, perdieron su casa, cosa que hizo el nuevo dueño, pues no le hicieron la vida tan fácil, y ahí dentro del barrio se ganó muchos conflictos con algunos vecinos. Entonces esto es lo que les cuento, porque son varias variables y ustedes también tienen que considerar de lo que puede pasar con sus futuros vecinos. Aunque no me lo estén preguntando, yo voy a dar mi opinión sobre comprar una casa que vale 100 millones de pesos en 50 o 70 millones de pesos y pudiera ganar esa diferencia. Yo no lo haría, primero porque no quiero ser parte de ese sucio juego de los bancos, que sí o sí ganan los bancos. Ellos nunca pierden. Y pues 2, porque uno no se sentiría tranquilo y satisfecho ganando dinero a costa de saber que hay una familia que en ese mismo momento está sufriendo y llorando porque todos los sueños, sus ahorros pues se están desvaneciendo. Entonces, como pues esto no tiene sentido para mí y hacer dinero de esta forma pues a mí no me llama la atención. Y ahora es mi turno de preguntarte a ti, ¿comprarías un inmueble de remate? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que si te gustó, suscríbete, activa la campanita y compártelo con esos amigos o familiares que les gusten las finanzas y las inversiones.